célula se señaliza a sí misma. Hay parácrina si la célula señaliza hacia las células que se encuentran vecinas o cercanas. Endocrina si lo que se utiliza para la transmisión de los mensajes es la circulación y los sitios blancos se encuentran a largas distancias. Y de manera específica había otra que se llamaba la neuroendocrina si la célula que secretaba a la molécula que funciona como transmisor es una neurona. Entonces, de manera específica, las neuronas entre sí se pueden comunicar utilizando... ¿Pueden ver mi presentación? Sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Se pueden comunicar mediante dos tipos de uniones que se denominan como sinapsis. Esto ya lo vimos, solamente es repaso. Entonces, la primera, estos dos tipos de sinapsis no son mutuamente excluyentes, sino que existen neuronas que se pueden comunicar a través de las sinapsis eléctricas, que vamos a ver a continuación, ¿no?, que implican el paso de electricidad de una célula hacia la otra a través de unas uniones que se llaman uniones comunicantes o gap junctions, ¿ok? Entonces, este tipo de neurotransmisión, que es la neurotransmisión eléctrica, oscila en el orden de los milisegundos, y mientras que el segundo tipo, que es la neurotransmisión química, que depende de la eléctrica, es decir, la neurotransmisión química no podría llevarse a cabo en ausencia de la activación eléctrica de las neuronas. Esta, sin embargo, es más lenta, oscila en el orden de los segundos a minutos, pero la acción de este tipo de sinapsis o de neurotransmisión implica que van a ocurrir cambios un poco más a largo plazo y no inmediatos o de manera transitoria en las neuronas, puesto que en la neurotransmisión química hay cambios en el potencial de membrana, es decir, en la capacidad de la célula para poder activarse o regresar al estado de reposo, así como activación de las cascadas de señalización que vimos al inicio de la asignatura y sobre todo los cambios que ocurren como resultado de la neurotransmisión química podrían incluso incidir en cambios en la expresión génica, ¿okay?, de la célula que recibe, ¿no?, la neurotransmisión. Ahora, recordando un poquito aquí la sinapsis eléctrica, recuerde usted que las neuronas tienen un potencial que se llama el potencial de reposo, es decir, las neuronas nunca están apagadas. Apagadas es un decir, porque en realidad están mantenidas en un voltaje de menos 70 milivoltios en el interior del tubo más largo que tienen, que es el axón. Entonces, si tú le pusieras aquí un electrodo, podrías medir que adentro del axón está menos 70 milivoltios más negativo respecto al exterior, de tal manera que se puede considerar que la membrana de los axones funciona como una especie de aislante, de tal manera que puede diferenciarse dos polos, el polo negativo y el polo positivo. Y entonces el polo negativo se encuentra en la parte interna de el axón, y entonces esta diferencia de potencial se establece en virtud de que las concentraciones del ion sodio que vemos aquí en pantalla son más altas afuera que adentro del axón, mientras que las concentraciones del ion potasio se encuentran más elevadas afuera que adentro del axón, de tal manera que en virtud de la acción de la bomba sodio-potasio ATPasa, que lo que hace es bombear sodios hacia afuera y potasios hacia adentro, ¿okay?, se puede mantener este potencial de reposo, también llamado potencial de membrana, en menos 70 milivoltios. Dijimos aquí en el salón de clase que cuando el número de estímulos que integraba la neurona, que no era otra cosa que una sumatoria, podía llegar a este umbral que era de menos 55 milivoltios,
¿ok? Recuerde usted que se puede llegar a este menos 55 milivoltios porque existen canales de sodio activados por voltaje. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el voltaje cambia o se mueve del menos 70 milivoltios al menos 55 milivoltios, este punto se considera un umbral en que se abren masivamente los canales de sodio activados por voltaje, ¿ok? De tal manera que cuando se abren las compuertas de sodio, como el sodio está más concentrado en la parte extracelular que en la parte intracelular, el sodio se mueve hacia adentro, ¿ok? Siguiendo su gradiente de concentración, lo cual vuelve cada vez más positivo o mueve o jala, ¿ok? A el voltaje hacia el punto que llega a la positividad alrededor de más 30 o más 40 milivoltios. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Miss. ¿Me van entendiendo? ¿Sí? Ok. Entonces, en ese momento, ok, se cierran los canales de sodio, porque los canales de sodio activados por voltaje, ok, se empiezan a abrir cuando se llega al menos 55, pero se cierran cuando se llega al más 40, más 30, por ahí, ok. Y entonces en ese momento lo que ocurre es que el sodio deja de entrar llevando sus cargas positivas al interior de la neurona y entonces se abren los canales de potasio, ¿ok? Recuerde usted que el potasio está más concentrado en el interior que en el exterior de la célula. Entonces, cuando se abren los canales, lo mismo que hace el sodio, el potasio empieza a abandonar el interior del axón, llevándose también sus cargas positivas, más la acción de la sodio-potasio ATPasa, lo que hace es que restablece o regresa el voltaje hacia la dirección de los menos 70 milivoltios, ¿ok? Entonces, la actividad, sin embargo, los canales de potasio son de cierre lento, son mucho más lentos que los canales de sodio, de tal manera que tardan más tiempo en cerrarse y se terminan de cerrar todos cuando el potencial, cuando el voltaje llega más o menos como a menos 90 milivoltios, menos 100 milivoltios, y también en virtud de la acción de la sodio-potasio ATPasa es que se puede restablecer y recuperar el valor de los menos 70 milivoltios, que es el potencial o el umbral, potencial de membrana o potencial de reposo, que es el valor que permite que la neurona nuevamente vuelva a enviar un disparo o un impulso nervioso. Entonces, rápidamente, esta curva es la curva clásica de la neurotransmisión eléctrica, en donde las neuronas todas están en menos 70 milivoltios. Recuerde usted que habíamos dicho que aproximadamente el 30% de nuestra ingesta, la energía que adquirimos con nuestra ingesta, se utiliza en mantener este potencial de reposo que permite que las neuronas estén susceptibles de disparar, es decir, así un disparo eléctrico o una descarga eléctrica con valor de más 40 milivoltios, ¿ok? En cualquier momento en que reciba un impulso de la neurona que viene antes en el circuito o bien de un receptor de algún órgano de los sentidos. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No. No. Por ejemplo, no, es una excelente pregunta. No, cuando los estímulos son muy continuos, finalmente la neurona podría dañarse por un mecanismo que se llama excitotoxicidad. Es decir, las neuronas no están recibiendo constantemente todos los estímulos. Incluso como vamos a ver en lo que nos queda de la asignatura, incluso
las neuronas de los órganos de los sentidos no están activadas todo el tiempo. Por ejemplo, en la piel, por ejemplo, en el ojo, vamos a poner el ojo y la piel, ¿ok? En el ojo existen neuronas o receptores sensoriales que responden a colores y receptores sensoriales que responden a diferentes intensidades de la luz. Pero entonces no todos responden a la misma intensidad, ni todos responden a los mismos colores. Entonces solamente responden y se despolarizan, es decir, hacen esta curva en presencia del estímulo selectivo susceptible de poder estimularlo. ¿Okay? En el caso, por ejemplo, de la piel, nosotros tenemos receptores sensoriales aquí, cutáneos. Entonces, hay unos receptores que son de activación lenta, por ejemplo, que se activan cuando hay alguna acción mecánica sobre la piel, ¿ok? Hay otros receptores que se activan cuando la temperatura del ambiente es mayor a la temperatura corporal, ¿ok? Hay otros que se activan cuando la temperatura del ambiente es menor a la temperatura corporal. Hay otros que se activan solo por vibración. Hay unos que se activan por presión, digamos que fuerte. Hay unos que se activan por presión débil. ¿Sí me explico? Es decir, no todas las neuronas están activadas todo el tiempo. Cuando esta activación es descontrolada, se originan estados patológicos como la epilepsia. ¿Sí? O sea, tienes como sensores para estímulos específicos. Esos sensores están encendidos todo el tiempo, pero solamente van a disparar cuando el estímulo corresponda al sensor específico. ¿Sí me expliqué? Pero encendidos están todo el tiempo, incluso cuando duermes, ¿ok? Todos tus sensores, bueno, el ojo no, pero al ojo lo activan unas estimulaciones espontáneas que ocurren durante el sueño y entonces estas se relacionan con las ensoñaciones visuales. Es decir, tú puedes ver en tus sueños, hay gente que ve en sus sueños. Incluso cuando veamos ojo, nos vamos a enterar de que incluso la gente que alguna vez vio y que después quedó ciega, tiene neuronas activas en la corteza que se dedica al procesamiento de imágenes. Entonces, de alguna manera, ¿ok? Por ejemplo, el procesamiento que se da en los dedos para la lectura del braille o para la identificación de formas, termina en la corteza visual, de tal manera que se especula que los ciegos no ven, obviamente, pero pueden formar una especie de imágenes táctiles y eso lo hacen en su corteza visual. Es hermoso, es hermosísimo, ¿no? Ok, entonces, recapitulando antes de que se nos acabe la clase, ok, este valor de menos 70, eso apúntenlo muy bien, es el potencial de membrana o potencial de reposo que tienen todas las neuronas en el sistema nervioso y que las faculta a estar listas para disparar cuando el estímulo sea un estímulo relevante que active el circuito en el cual se encuentran inmersas. Entonces, en virtud de que la sumatoria de los estímulos que le llegan a la neurona en sus conexiones dendríticas, ¿okay? Llega al valor de menos 55 milivoltios, este es un valor de umbral, ¿okay? La neurona abre masivamente todos sus canales de sodio y el sodio entra hacia la parte interna de la membrana de la neurona y entonces esto mueve o lleva el voltaje hasta el valor de más 40 milivoltios, invirtiendo incluso los polos establecidos por la membrana. Entonces, cuando esto sucede, es decir, cuando se mueve el potencial de membrana de menos 70 milivoltios a más 40 milivoltios, se dice que la neurona se despolarizó. ¿Por qué se despolarizó? Porque se perdieron
porque pasó, aquí tendría que estar el 0, se perdieron los polos, positivo, afuera, negativo, adentro, ¿ok? Y, incluso, se invirtieron. Cuando se llega al valor de más 40, se cierran los canales de sodio y se abren los de potasio, con lo cual las cargas positivas, ¿ok? Comienzan a abandonar las cargas positivas del potasio, el interior de la neurona, y en virtud de la sodio-potasio ATPasa, este valor de voltaje trata de restablecer el valor de potencial de membrana de menos 70 milivoltios. Se pasa del valor de menos 70, llega como a menos 90, y a este estado se le conoce como a una hiperpolarización. Esto le pasa a todas las neuronas, y aquí vean, ocurre en el orden de 1 milisegundo. ¿Por qué? Porque en ese momento, en virtud de la sodio-potasio ATPasa, es que se recupera el potencial de reposo de los menos 70 milivoltios, que es un requisito para que la neurona pueda volver a despolarizarse y enviar un impulso nervioso. Lo que preguntó Rocío es muy importante. Hay neuronas que se activan solamente de manera selectiva de acuerdo a los estímulos a los cuales son sensibles. Pero hay neuronas que tienen una actividad marcapaso. Por ejemplo, las que controlan el ritmo cardíaco, esas neuronas hacen así. O sea, tienen un patrón oscilante, y ese patrón oscilante dicta el ritmo cardíaco. ¿Sí me expliqué? Aunque no reciban ellas mismas ninguna activación. Se llaman neuronas marcapaso. Ahora, si la estimulación es una estimulación de estrés, porque tienes que correr detrás del camión para llegar a tu casa, ¿ok? Entonces, las señales, lo que hacen es que aceleran el patrón de disparo de estas neuronas, que a su vez mandan el impulso hacia el corazón, y el corazón late más rápido para poder proveer de oxígeno y de glucosa a los músculos y puedas correr más fácil. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Yo tengo una más. ¿Y cómo se Dime, logra José. que se recupere que se llegue otra vez al potencial de reposo después de la hiperpolarización? Con la bomba sodio-potasio ATPasa y con el cierre de los canales de potasio. Cuando el potasio se deja de salir porque ya se cruzó el umbral, el valor de menos 70 milivoltios, estos canales se cierran y entonces dejan actuar a la sodio-potasio ATPasa, que son 3 sodios por 2 potasios. Saca 3 sodios, mete 2 potasios, y con eso mantiene la concentración de sodio más alta afuera y la de potasio más alta adentro. De tal manera que esto corresponde al valor de menos 70 milivoltios, que quiere decir que el interior del axón está menos 70 milivoltios más abajo que el exterior. Ok, gracias. Sí, es que me quedaba esa duda porque decía, o sea, si se pasaba, ya luego cómo se recuperaba. No Con sé. la bomba sodio-potasio ATPasa, esa no es sensible al voltaje. Esa lo está sacando sodios y metiendo potasios todo el tiempo. O sea, digamos que la sodio-potasio ATPasa en las neuronas es la principal encargada de restablecer el potencial de membrana, porque si el potencial no está en menos 70 milivoltios y está más abajo, a la neurona le cuesta más trabajo disparar un potencial, aun cuando haya un estímulo. Que eso es lo que pasa con el alcohol. El alcohol disminuye este potencial de membrana
a menos 75, menos 80, y entonces la relevancia de los estímulos tiene que ser mayor para que la neurona pueda disparar, y entonces por eso enlentece los tiempos de reacción, enlentece el procesamiento cognitivo, ¿ok? No es que lo apague, lo enlentece. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Entonces, ajá, ¿qué pasó? No, ok. Ok, entonces va rápidamente. Entonces, ok, aquí está, ajá, en esta imagen, lo que quiero, ok, enseñarles es cómo, ajá, esta es, ajá, aquí está, esta es una, se ve un poquito mejor en el axón que carece de mielina, en donde el polo negativo por concentración alta de potasio en el interior, yace aquí, y el polo positivo yace en el exterior. Este polo positivo, ajá, ocasionado por la alta concentración de sodio en el exterior. Entonces, en una neurona que carece de mielina, el potencial de acción, es decir, la despolarización y luego la nueva repolarización, se va difundiendo a lo largo del axón hasta que llega a la terminal del axón, y este estímulo pasa por estas uniones comunicantes a la siguiente neurona. ¿Ok? En cambio, en una neurona que tiene mielina, esas son las neuronas de transmisión más, perdón, de conducción más rápida. ¿Por qué? Porque en las neuronas que tienen mielina, que son básicamente las que inervan músculo esquelético con tiempos de reacción rápida, ¿ok? Como cuando se tiene que pisar el freno rápido, ¿ok? Entonces, lo que ocurre es que en lugar de ir despolarizando y repolarizando todo el axón, lo que ocurre es que el estímulo va saltando entre los espacios, ajá, que se encuentran desprovistos de mielina, que se llaman los nodos de Rambier. Entonces, en lugar de recorrer toda la distancia, el estímulo salta, es decir, se le conoce como estímulo saltatorio porque va así. Entonces, en esta fibra mielínica, ¿ok? La velocidad de conducción es de 8 metros por segundo, ¿ok? En esta es bastante mayor, de tal manera que te da la impresión de que la neurotransmisión eléctrica es prácticamente inmediata. En realidad tiene un rezago, pero el rezago está en el orden de las fracciones de milisegundos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Por eso ni bien te has quemado el dedo en el comal y ya lo retiraste. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Y por ejemplo, maestra, ¿en qué tipo de neuronas están las que no tienen mielina? Sobre todo en las que inervan vísceras, ¿no? Por ejemplo, cuando hay alguna distensión en el intestino tiene fibras de dolor que van del intestino hacia el cerebro a través del tallo cerebral. Entonces, los dolores intestinales, bueno, seguramente que entienden de qué les estoy hablando, nunca son dolores punzantes como el de una quemadura, ajá, como el de una cortada, sino son dolores así, tipo espasmo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, un espasmo no es un dolor corto, ¿o sí? ¿Sí entendieron eso, chicos? No, los espasmos van por fibras amielínicas. Entonces van
lentamente, porque ese es el tipo de despolarización que le ocurre a la fibra. En cambio, por ejemplo, los receptores, los nociceptores que se encuentran en la piel, o sea, esos son mielínicos. Tú te pinchas, te quemas y el dolor es inmediato, aunque evidentemente el dolor puede durar debido al daño en el tejido, ¿ok? La sensación de dolor en realidad es puntual y la percibe inmediatamente el cerebro. Es decir, no es una sensación extendida. No sé si me estoy explicando. Cuando tienes un cólico, no es, ay, no es como cuando te pinchas un dedo. ¿O sí? Es así. Hay músculos que se activan por neuronas que son amielínicas. Por ejemplo, los músculos que todo el tiempo mantienen la contracción, que están asociados con la postura, son fibras que en general están activas todo el tiempo, cuya contracción es más bien sostenida. En cambio, los músculos esqueléticos voluntarios, por ejemplo, como los de los dedos, esos son fibras rápidas, mielínicas. Así. ¿Sí o no? Más o menos. Sí, creo que sí, Miss. ¿Sí? Ok, seguimos. Entonces, aquí está nuevamente, este es el espacio extracelular, esta sería, el interior de la célula. Recuerde usted siempre, 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 si quiere tome el screenshot, ¿ok? Que el polo positivo se encuentra en la parte externa, y que está dividido por la membrana de la célula neural, ¿ok? Y que por dentro se encuentra una concentración, o sea, en los dos lados hay sodio y potasio, pero el sodio está más concentrado afuera que adentro y el potasio adentro que afuera. Cuando esto es en menos 70 milivoltios, cuando se llega al umbral de menos 50 milivoltios, el menos 50 milivoltios abre los canales de sodio activados por voltaje y el sodio que está más concentrado afuera entra masivamente, ¿ok? Hasta que se llega al valor de más 50, aquí está este de acá, ¿ok? Más 40 milivoltios, ¿ok? ¿Sí me están entendiendo? Y entonces en ese momento se abren los canales de potasio, es decir, estos de acá, y el potasio sale de tal manera que el potasio se lleva sus cargas positivas y se empieza a restablecer que el polo positivo esté afuera y el polo negativo esté adentro. ¿Por qué? Porque la sodio-potasio ATPasa está sacando más sodios para apoyar que este polo sea positivo y metiendo más potasios. ¿Okay? De tal manera que aquí está, vean, la sodio, potasio, ATPasa, ¿ok? Mete potasios, saca sodios y finalmente se restablece el valor de menos 70 milivoltios, que es el potencial de membrana que le permite a la neurona disparar un nuevo impulso nervioso. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Ok, entonces él sí, ¿no? Él sí, muy bien. El siguiente tipo de neurotransmisión que funciona en las neuronas es la sinapsis química. Como decíamos hace un momento, ahora la sinapsis química. La sinapsis química está ligada a que ocurra un potencial de acción. Es decir, a esta neurona que está antes de la sinapsis se le llama la neurona presináptica, le tiene que llegar
un potencial de acción para que entonces pueda ocurrir una neurotransmisión química. ¿Ok? Aquí no. ¿Ok? Aquí es generar el potencial de acción y transmitir el potencial de acción sin que ninguna sustancia se libere en una neurona y sea recogida por la otra neurona. Entonces aquí en el potencial, una vez que llega el potencial de acción, el cambio de voltaje induce la apertura de un tipo especial de canales que se llaman los canales de calcio, también activados por voltaje. Y entonces el calcio lo que hace es que señaliza hacia las vesículas de neurotransmisor. Recuerde usted que las vesículas, ¿ok?, no son otra cosa que bolsas que contienen a un neurotransmisor que puede ser una proteína, puede ser un aminoácido modificado, incluso puede ser un lípido, ¿ok?, que se sintetiza y después se introduce en estos saquitos que están recubiertos por membrana de bicapa de lípidos, ¿ok? Entonces, cuando llega el calcio, la acción del calcio hace que utilizando los filamentos del citoesqueleto, estas vesículas se muevan hacia la terminal del axón y entonces se fusionen con la membrana de la terminal del axón y el neurotransmisor sea liberado hacia un espacio que se llama el espacio sináptico, ¿ok?, que mide angstroms. Y entonces, una vez que difunde el neurotransmisor, ¿ok?, se une a sus receptores específicos localizados en la neurona postsináptica, aunque a veces también en la neurona presináptica, y funcionan como autorreceptores que regulan la descarga del siguiente potencial de acción y del neurotransmisor. Y entonces, en la neurona postsináptica puede tener efectos en el cambio en el potencial de membrana que vuelve más susceptible a la neurona de disparar, o bien la activación de cascadas de señalización o el cambio en la expresión génica en la neurona postsináptica. Entonces, rápidamente, ¿ok?, esta neurotransmisión química un poco más a detalle. Esta diapositiva también es muy importante. Tómenle captura de pantalla o hagan su dibujito, ¿ok? Funciona de la siguiente manera, ¿ok? Cuando se nos acaben los 5 minutos, tomamos 2 minutos y reconectamos, ¿ok? Para que terminemos el repaso el día de hoy. Recuerde usted que para la siguiente semana, que nos vamos a ver aquí, ¿ok?, vamos a evaluar cascadas de señalización, esto de la comunicación endocrina, parácrina, autócrina, ¿se acuerda usted? Más o menos. ¿Sí? ¿No? ¿Ok? Y nervioso. Y ya para poder empezar con músculo, la siguiente semana, tener la práctica, el músculo incluye el corazón, entonces para poder tener la práctica de corazón, antes de que se nos acaben las clases disponibles. Entonces, rápidamente, más o menos ya lo dije, cuando llega el potencial de acción, este cambio en el voltaje abre los canales de calcio activados por voltaje y el calcio, que en el caso de las neuronas se encuentra localizado de manera extracelular, ¿ok?, entra debido a la apertura de estos canales de calcio. También, como el calcio está más concentrado afuera que adentro, ¿ok?, el calcio va siguiendo su gradiente y entonces este calcio intracelular constituye una señal para que las vesículas de neurotransmisión se dirijan hacia la terminal del axón, se anclen y después se libere el neurotransmisor, ¿ok? Entonces aquí vamos por números. Después el neurotransmisor difunde, se une a su receptor y ejerce la acción biológica. Pero vamos a ver los números. Número 1, el potencial de acción llega a la terminal del axón.
2, se abren los canales de calcio. Y 3, el calcio extracelular entra a el interior de la neurona, y el calcio, número 4, señaliza a las vesículas con neurotransmisor, para que las vesículas sean acarreadas o movidas en dirección hacia la terminal axónica. 6, las vesículas se anclan en la membrana del axón, de la terminal axónica, y finalmente las vesículas se fusionan con la membrana plasmática. Creo que vimos un video, ¿cierto? De la sinapsina y la sintaxina. ¿No lo vimos? Bueno, se los vuelvo a mandar, ¿ok? Y entonces, número 7, el neurotransmisor difunde a través del espacio sináptico o hendidura sináptica y reconoce, ¿ok?, a su sitio receptor. Recuerde usted, perdón, esta neurotransmisión, déjenme buscarles esta que también era muy importante. Estamos, espérame. Recuerde usted que los neurotransmisores, déjenme compartirles la pantalla antes de que nos saquen. Compartir esta, ¿ok? Acá. Ajá. Que, a ver, que un neurotransmisor debe cumplir con los siguientes requisitos. Número 1, tener una enzima de síntesis específica que se encuentre en la neurona presináptica. Número 2, debe ser vesiculado y liberado por exocitosis. Y esta liberación tiene que ocurrir en respuesta de un potencial de acción. Número 3, debe poseer receptores específicos, ¿ok?, en la neurona postsináptica, ¿ok? Número 4, debe ejercer un efecto biológico en las neuronas postsinápticas, que posean el receptor. Y 5, me faltó, debe tener un mecanismo, sobre todo de tipo enzimático, que termine la acción del neurotransmisor. ¿Ok? Así. ¿Listo? Ahora, los neurotransmisores
Hola, ¿ven mi pantalla? Sí, maestro. Ok, recuerde usted que aunque existe una gran variedad de moléculas que funcionan como neurotransmisores, los neurotransmisores clásicos, ok, se consideran los que se encuentran en pantalla, que son las catecolaminas, ajá, como la adrenalina, la noradrenalina, ligadas a la respuesta de lucha-huida, a la concentración, así como otras como la dopamina ligada a las sensaciones placenteras, por ejemplo, ocasionadas por la ingesta, ¿ok? Ocasionadas por el enamoramiento, ¿ok? Otras como la serotonina, que son reguladoras del estado anímico, ¿ok? GABA y glutamato, que son respectivamente los neurotransmisores excitatorio, es decir, que permite el paso de los impulsos nerviosos, o inhibitorio, como el GABA. Y, por ejemplo, este de acá, que es el, digamos que el que utilizan mucho como ejemplo para estudiar neurotransmisión, que es el de acetilcolina, que es un neurotransmisor ligado a los procesos de aprendizaje y de memoria. ¿Ok? Entonces, particularmente en el caso de, espérenme, la acetilcolina, que tendría que estar aquí, ¿ok? Aquí está, ¿ok? Adicionalmente, ¿ok? Muchos de estos neurotransmisores clásicos tienen una proteína que está aquí en el número 3, ¿ok? Que se llama el recapturador. Ajá. El recapturador, en el caso de la acetilcolina, por ejemplo, vean, aquí está la acetilcolina, se libera en la terminal del axón y la acetilcolina se une a su receptor específico en la neurona posináptica. Una vez que se termina el efecto, aquí hay una enzima, la enzima de degradación, ajá, que se llama la acetilcolinesterasa, ¿ok? La acetilcolinesterasa lo que hace es que rompe, ajá, al acetato y a la colina, los divide, y entonces el acetato es un producto que se degrada y se va con el metabolismo, ¿ok? Y la excreción, mientras que la colina, ¿ok? Se recupera para volver a entrar al ciclo de síntesis de la acetilcolina. Entonces, tanto la enzima de síntesis como la enzima de degradación como el recapturador, ajá, son frecuentemente blancos. Déjenme ponerles aquí un ejemplo, compartir, ¿ok? Son blancos para el desarrollo, por ejemplo, de fármacos, ¿ok? Fármacos con fines terapéuticos y también fármacos con fines recreativos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí está las anfetaminas, la metanfetamina, por ejemplo, ¿okay? Es un fármaco que se diseñó mimetizando la forma de las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina y dopamina, porque la anfetamina, ¿ok? Inhibe a la monoamino oxidasa, que es la enzima de degradación, haciendo que la noradrenalina y las demás catecolaminas actúen por más tiempo y no sean degradadas. Y también la anfetamina o las anfetaminas compiten por las vesículas, ajá, a través de un vesiculador de monoaminas que se llama el BMAT, y entonces en lugar de introducir noradrenalina, dopamina o adrenalina, lo que hace es que el BMAT introduce anfetamina, y eso hace que la noradrenalina, ajá, y las otras catecolaminas estén más tiempo, ¿ok? En el espacio extracelular, ejerciendo su papel biológico, que puede ser el estado de alerta, la inhibición, ajá, de la sensación de cansancio, ¿ok? El mantenimiento del estado de alerta, de euforia, ¿ok? Que en condiciones normales
quizá no se tendría sostenido por tanto tiempo. Y por eso, por ejemplo, las anfetaminas son una de las drogas de uso más frecuente de la gente que trabaja turnos muy largos, incluso de la gente que quiere bajar de peso. ¿Por qué? Porque las anfetaminas mantienen el estado de alerta y uno de los mecanismos para mantener el estado de alerta es la inhibición de la sensación de hambre. ¿Okay? Entonces, eh, no sé si alguien tenga una duda en este respecto. Creo que no, Miss. ¿No? Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a entrar en el examen parcial? Déjenme si quieren, les pongo aquí una hojita en blanco para que... Creo que ya había yo dado la guía, ¿cierto? No. ¿No? ¿No? A ver, entonces, ¿no? Ok, entonces les voy a decir. ¿Ok? Tipos de, señalización, de comunicación celular. ¿Pueden ver en pantalla o no? Sí. Tipos de comunicación celular, es decir, autócrina, parácrina, endocrina y neuroendocrina, sináptica. Y creo que había una de contacto. ¿Okay? Luego, cascadas de señalización. Creo que habíamos visto la de la adenilato ciclasa, ¿cierto? Ustedes las expusieron, adenilato ciclasa, y también habíamos visto la de la proteína sinasa C, ¿cierto? Eso lo vimos ustedes, fosfolipasa C, ¿se acuerdan? ¿Ok? Y también vimos otras, no me acuerdo exactamente cuáles, pero las que vimos, ¿ok? También, ¿qué más? ¿Ok? Formación del sistema sistema nervioso central, tipos celulares y función función en el sistema nervioso central, cuántos tipos celulares hay en el sistema nervioso central y qué hacen, ¿ok? Luego, neurotransmisión eléctrica, química, entonces, neurotransmisores clásicos, ¿ok? Requisitos y función general. ¿Listo? Esto es lo que va a entrar en el examen, muchachos. Se los paso aquí en grande. ¿Ya estamos? Ya. Sí, Miss. Muy bien. Entonces, nos veríamos el próximo viernes, ¿les late? Para la evaluación. Para que el siguiente martes empecemos con músculo, y tengamos la práctica de cardíaco. Ya nos falte nada más órganos de los sentidos, que son, creo que ojo, oído, piel, y algo de ejes endocrinos. Listo. Pues entonces El estamos en... examen va a ser en línea, ¿verdad?
El examen va a ser aquí. Viernes 6, ¿por qué? A ver, cuéntenme cómo estamos, de qué me estoy perdiendo. El 29, ¿no? Maestra, pero el martes hay que revisar si sí está disponible el laboratorio, porque según esta materia sola, bueno, ¿o sería el martes virtual o cómo? ¿O es Martes, pues aquí estamos. Es que el 29 vamos a venir al examen, pero hoy es martes, el martes 3. Ese día nos toca clase y podría ser virtual, yo no tengo ningún problema, o podrían venir como quieran, aquí está vacío. Digo, si el martes no van a venir más que a mi clase, podemos tenerla virtual y el viernes ya tendríamos la práctica si quieren. En teoría tenemos laboratorio los viernes, ¿no? ¿Nos lo tienen que respetar o no? Mientras tanto, si quieren, pueden ponerse de acuerdo como grupo y pueden ir consiguiendo un corazón, podría ser bovino, podría ser porcino, ¿ok? Para poder hacer la siguiente práctica. Entonces, Pues es que lo estamos haciendo desde antes de vacaciones, pero si quieren podemos adelantar y hacerlo el siguiente viernes. O sea, podemos adelantar músculo y tener el examen el siguiente viernes. Yo diría que de una vez, porque además no es tanto, sí, para que no se les olvide. si quiere le mandamos mensaje, Miss, para ponernos de acuerdo todos, ya para ver si o el siguiente, ¿qué le parece? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Así como Sí, es la una semana cosa es que, muy... digo yo no sé si tienen cálculo o tienen ecuaciones o tienen que, entonces si sienten que se les va a cargar mucho, pues ya me dicen, no hay problema, ¿ok? Lo que sí es que tenemos que avanzar para el siguiente viernes, porque de otra manera no vamos a acabar. Ok, Miss. Claro que sí, maestra. Ok, pues entonces espero que me digan, ¿ok? Sí, Miss, le mandamos mensaje. Dale pues, Nos vemos, Miss. Nos vemos, maestra. Bravo. pues nos estamos viendo el viernes, Hasta bye luego. bye.